tenemos para recordar cada día que vivimos es por la gracia de Dios, y que Él nos sigue mostrando nuestra necesidad de Él. Y hablando de eso, vamos a orar que Dios nos ayude en este momento, que podamos concentrar en su palabra, que podemos vivirlo cada día. Señor, te doy gracias por tu gracia. Gracias por Jesús que murió por nosotros. Y Él no fue obligado, fue por amor hacia nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes hoy a saber cómo podemos mostrar esa gracia a las personas alrededor de nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Creo que la naturaleza, lo normal para nosotros es sentir que lo podemos hacer de nuestra manera, en la forma que nosotros queremos. Cada vez que hay un desastre natural, si es que viene un huracán o algo así, y tratan de sacar toda la gente de la ciudad, y casi siempre nos ponemos a ver el día siguiente que había alguien ahí que no quiso salir. Dijeron, no, yo he vivido aquí por muchos años, nada pasaba hasta este momento, aquí voy a quedar y todo va a salir bien. Y siempre lo mismo, ¿cierto? Que se quedaron ahí y por eso perdieron la vida, porque no quisieron aceptar ayuda. Nosotros somos así cuando viene a la gracia de Dios, que Dios nos da la oportunidad de ser salvos, pero nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien. El mundo lo rechaza porque ellos sienten que ellos no necesitan un Salvador. Ellos sienten que sí hay maldad en este mundo. Todos dicen eso, ¿cierto? ¿Será que hay pecado en el mundo? Claro que sí. Hay mucha maldad en este mundo, pero cuando es algo personal, pero ¿será que tú eres un pecador? Ahí es un poquito diferente. Yo no sé si yo soy suficiente pecador para merecer el infierno. ¿Verdad? Que está difícil llegar a ese punto. Pero nosotros vivimos basado en lo que dice la palabra de Dios, que Dios es santo, que sí, Él no permita el pecado, pero que Él nos dio una forma de salir, pero la gente lo rechaza. ¿Por qué? Porque sienten que no necesitan la gracia de Dios. Entonces, cuando rechazamos la gracia de Dios, tratamos de llenarlo con otras cosas que nosotros podemos. Y eso es lo que pasó en esta iglesia que vemos en Hechos, capítulo 15, que pasó en una iglesia que iba súper bien. Ellos habían mandado a Pablo y Bernabé a ser misioneros. Ellos estaban viendo mucha gente a recibir a Cristo, que habían los judíos, pero también había un montón de personas no judíos. Y entonces iban súper bien, pero llegó un día cuando llegaban gente para como turbar lo que ellos creían. Vamos a leer en versículo 1. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunceden conforme a la tradición de Moisés. ¿Qué pasó? No pueden ser salvos. Entonces la salvación, están diciendo dos cosas ahí. Uno es que para ser en el pueblo de Dios uno tiene que ser judío, la verdad, aunque no naciste en la familia por sangre, pero tenés que llegar a ser un judío para estar en el pueblo de Dios, para ser considerado un hijo de Dios. Y la otra cosa es que lo que hizo Jesús, porque ellos ya sabían que Jesús, esto después de que Jesús murió y resucitó por nosotros, están diciendo de lo que Jesús hizo no fue suficiente para comprarnos la salvación. Es algo bastante grave lo que están diciendo. Y la gente de allá eran gente que amaban al Señor, entonces ellos querían saber exactamente la verdad. Vemos en el versículo 2 que gracias a Dios estaba Pablo y Bernabé con ellos. Entonces si pueden leer el 2 y el 3, dice, esto provocó un altado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, enviados por la iglesia a pasar por Fenicia y Samaria. Contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llegaron con alegría a todos los creyentes. Entonces, obviamente, como es algo bastante serio, Pablo y Bernabé se pusieron contra lo que ellos estaban diciendo y había un debate largo, me imagino, fue fuerte, pero al final todos decidieron, esto es algo que no lo vamos a poder entender aquí.
tenemos que hablar con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era la iglesia que empezó primero, allí están los apóstoles, y la idea es que querían querían resolver este problema no solo para la iglesia de Antioquía, pero para todos los cristianos. Y nosotros aquí deberíamos estar muy agradecidos que ellos tuvieron la diligencia de estudiar el pasaje, para estudiar lo que Dios había dicho y no solo seguir la lógica de la humanidad. Entonces tenemos la gracia para vivir. La razón, entonces la cosa que vamos a hacer hoy es vamos a ver tres formas. Vamos a ver qué es la gracia y vamos a ver lo que significa para nosotros. Entonces la primera cosa que significa es que la gracia de Dios es la razón por cual tenemos la salvación. Solo por medio de la gracia de Dios tenemos la salvación. Entonces eso era el debate. ¿Será que podemos tener salvación afuera o como en conexión con lo que hizo Jesús? ¿O será que estamos completamente dependidos de la salvación? Entonces había una oposición no solo contra los no judíos, sino con una oposición contra la gracia de Dios, con la doctrina acerca de la salvación. Era algo bastante grave, entonces decidieron hablarlo con toda la iglesia. Entonces, nosotros vamos a hablar de eso muy rápidamente. ¿Por qué? Podemos saber con sinceridad que no se puede añadir nada más a la obra que hizo Jesús para la salvación. ¿Por qué será? Porque nosotros, estamos hablando de algo que pasó 2000 años, pero nosotros muy fácilmente podemos hacer lo mismo. Cuando estamos compartiendo el Evangelio, podemos añadir cositas, como que sí, la salvación lo hizo Jesús, hizo todo lo que es necesario, murió y resucitó por nosotros, pero ahora hay que ir a la iglesia, hay que ser bautizado, hay que leer la Biblia, todas esas cosas son muy buenas, ¿cierto? Pero no se puede añadir eso como un requisito para la salvación. ¿Por qué? Porque, primero, nosotros hemos fallado contra Dios. Nosotros no es que había un problema lejos y nosotros estamos resolviendo, sino el problema está dentro de nosotros. Nosotros somos el problema y necesitamos ver que es un problema muy grave. No solo en el mundo que hay pecado, sino que hay pecado en mi ser. Vemos por diferentes formas en Romanos 3, 10 al 2, lo pueden anotar al lado, no lo tengo, pero dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es nuestra condición humana. Entonces nosotros no estamos en una posición para negociar, a decir, bueno, es que si Dios hace como la parte de sacrificio, pero yo hago mi parte de ser una buena persona, voy a llegar al cielo. No es cierto. Yo no tengo la capacidad de hacer nada. Por eso es tan importante la gracia, porque sin la gracia de Dios no hay salvación. Entonces también vemos que nosotros no somos los únicos que tenemos que difícil que reconozcamos nuestro pecado. Vemos por Juan 8, 34, que nos describe como esclavos del pecado. Un esclavo no puede salir del pecado. Somos hijos de ira. En Efesios 2, 3, somos enemigos de Dios. Romanos 5, 10. Entonces es tan importante la orden de salvación. Sí, es cierto, Dios nos pide que nosotros vivamos como Jesús, que seamos santos, pero si estamos dependiendo de nuestra santidad, no tenemos santidad. Estamos viendo ahí que somos esclavos, somos hijos de ira, somos enemigos de Dios. No hay algo adentro de mí que puede comprar mi salvación. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Dios decidió rescatarnos y allí está el significado de la gracia. Él no fue obligado. La verdad es como un Dios justo. Él no permite el pecado. Entonces, la cosa que Dios pudiera hecho es destruir el mundo, destruir a nosotros, mandar a cada uno de nosotros el infierno. Y eso no es incorrecto, porque nosotros fuimos en contra de un Dios santo, un Dios poderoso. Entonces, de pensarlo así, nosotros somos inmerecedores de la gracia de Dios, pero igual Dios tomó una decisión de rescatarnos, te mandó dar. Alguien tuvo que morir. Eso vemos en Romanos 6:23, ¿cierto? De que la paga del pecado es muerte. Entonces no es que Dios cerró los ojos y dijo, no, igual pueden entrar al cielo, sino dijo, yo voy a pagar el precio más alto. Y Jesús murió por nosotros.
siendo Dios, siendo perfecto, murió por nosotros. Por eso vemos en Efesios 2, 8 y el 9, dice, por gracia, ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 al 9. Entonces nosotros podemos estar tan seguros de que nadie va a estar en el cielo diciendo, mira lo que yo hice por mis obras, porque no hay ninguna obra que puede ir en contra de todo lo que hemos hecho, de que somos pecadores. Hay una descripción de la gracia que me gustó bastante. Dice así, la gracia es la dimensión de la actividad divina que permite a Dios enfrentar la indiferencia y la rebelión humana con una capacidad inagotable de perdonar y bendecir. Dios es misericordioso en acción. Qué bonito, ¿no? Todo lo que nosotros somos, que tenemos una indiferencia. Nosotros somos peores que las personas que saben que viene un huracán y no van por ningún lado. Nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso y no nos importa. Entonces Dios tiene una misericordia y una gracia que va más allá. No lo merecemos, aún nosotros somos enemigos de Dios y aún así murió por nosotros. Dios es tan misericordioso. Dios tuvo muchas razones para destruirnos, pero no lo hizo. ¿Y sabes quién estaba muy seguro de eso? Pablo. ¿Quién era Pablo antes de llegar a Cristo? Él fue en contra de la iglesia. Él tal vez mató a cristianos, pero sabemos que él persiguió a la iglesia y los puso en el cárcel, y él iba con todo para destruir lo que había comenzado en Jerusalén, y hasta salió de Jerusalén para perseguir la iglesia. En 1 de Timoteo 1, 14 hasta el 17, esto es la forma que Pablo siguió reconociendo la gracia de Dios. Dice, ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno y crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow, es Pablo, él es el que escribió muchos de los libros ahí en el Nuevo Testamento. Él es el que llegó a vivir toda su vida para que nosotros pudiéramos recibir el Evangelio. Y él se describe así. El 16 sigue diciendo, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Entonces Pablo ya sabía, Pablo y Bernabé iban a Jerusalén, pero no es porque ellos andaban confundidos de que si la gracia de Dios era suficiente. Pablo sabía, Bernabé ya sabía. Ellos iban porque ellos sabían que era tan importante, porque cuando nos desviamos y nos ponemos a pensar que la gracia de Dios no llegó lo suficiente para salvarnos y que necesitamos añadir obras, entonces ¿quién va a recibir la gloria? Dios no va a recibir la gloria por eso. Los que hemos hecho las suficientes obras para llegar al cielo, nosotros vamos a recibir la gloria, pero eso es horrible. Nosotros sabemos que solo hay uno que merece la gloria, y es Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Entonces ellos fueron, versículo 4 dice que al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto como por la iglesia, por los apóstoles, los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes, aquí vemos el problema otra vez, que pertenecían a la secta de los fariseos, y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos reunieron para examinar el asunto. Entonces vemos, primeramente, gloria a Dios, que unos de los fariseos llegaron a conocer a Cristo para la salvación. ¡Qué bien! Pero sabemos que nuestro pasado siempre está ahí. Ellos estaban tan dedicados a la ley, era imposible, era bien difícil para ellos entender que ahora las cosas eran diferentes. Ya al otro lado de Jesús, de la resurrección de Jesús, ahora todos tenían la oportunidad para recibir a Cristo sin ser judío,
cada persona podía reconocer a Jesús como Señor y para ellos era muy difícil reconocer eso. Entonces llegaron otro debate, pero ahora con los líderes de todas las iglesias y tal vez enfrente de la iglesia, y están teniendo muchas discusiones. Entonces vemos que la gracia de Dios es tan necesaria para nosotros porque nosotros hemos fallado, porque Dios decidió, y la gracia de Dios es de que Dios decidió rescatarnos. Pero la gracia de Dios va más allá de solo el momento que recibimos a Cristo. La gracia de Dios protege la iglesia. Después, lo principal es la salvación, pero vemos los resultados de la salvación que va mucho más allá, y esto es uno de los resultados. La gracia de Dios es lo que protege la unidad de la iglesia. Entonces, están hablando de un tiempo, porque si ellos llegaron a la conclusión que sí, los gentiles tenían que llegar a ser básicamente judíos, eso iba a ser muy difícil compartir el evangelio, uno porque es completamente incorrecto, pero el otro es porque ahora ser judío es ser separado de la sociedad, de las cosas que comías, las cosas que tenías que hacer, todo lo que era un judío era ser aparte de ser diferente del mundo, pero en formas que solo eran leyes. Las leyes que estábamos hablando ahorita son como leyes de como cosas que tenías que lavar las manos, que había unos animales que no se podían comer, cosas así. Entonces todos ya entendían las leyes morales, pero estos eran las leyes ceremoniales que te estaban diciendo, no, es tan importante, los fariseos estaban diciendo, es importante que los cristianos también acepten las leyes ceremoniales. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda a no tener división en la iglesia, nos ayuda a tener unidad en la iglesia. Había mucha discusión, y después de una larga discusión, en el versículo 7, Pedro tomó la palabra, es decir, que se levantó, ahora era tiempo, era encargado, y dice, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los acepta, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros, ellos purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Entonces Pedro está muy a favor. Ya han sido 10 años, si recuerden, hace unos meses que estuvimos hablando acerca de que Dios habló con Pedro y mostró que ya las cosas que Dios dice que son puros, ya no hay que decir que son impuros. Él explicó el evangelio con Cornelio y llegó a conocer a Dios, toda su familia, toda la gente que él tenía ahí, y lo entendió de un solo, porque Dios mostró que ellos habían recibido el Espíritu Santo, porque en ese momento empezaron a hablar en muchos idiomas. Entonces Dios mostró a Pedro ya 10 años, y miran qué tan largo era, qué difícil era como llegar a este punto. Ya habían sido 10 años desde ese tiempo, y aún así hay una confusión de lo que Dios está haciendo. Entonces vemos que la gracia protege la unidad de la iglesia, porque Dios no excluye a nadie. El evangelio es para todos, con manos abiertas, y Él invita a todo el mundo. No es para alguien que solo sea judío, alguien que está siguiendo las leyes de judismo, sino que Él abre las puertas al cielo a todos. Vemos que no hay distinción, eso vemos en el versículo 9, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. En el momento que ores al Señor y dices, yo soy un pecador, yo no puedo salvar a mí mismo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, nosotros tenemos que ver el resultado, porque no vemos el corazón. Tenemos que ver qué bien que hizo una oración, pero vamos a ver si es cierto por la forma que ellos viven después. Dios no. En el momento que ellos oren al Señor, reciben a Jesús, Dios sabe inmediatamente si son hijos o si
si no lo son. Y entonces Dios sabe, Él conoce el corazón y Él no excluye nada, los invita a ser parte de su familia. Y Él no permite la vanagloria. La vanagloria tiene que ver que nosotros creemos que solo por nuestras acciones hemos llegado al cielo. Eso va en contra de la unidad de la iglesia. Lo que pasa cuando nosotros creemos que hemos llegado a ser cristianos, el tipo de cristiano que somos por nuestras propias fuerzas, es que empieza sin una firmeza en la iglesia. Lo que pasa es, cuando nosotros empezamos a vivir como que si nosotros ganamos todo por nosotros mismos, es empezar con obras, decirlo ahí, por vanagloria, entonces lo que viene es el orgullo. Cuando yo pienso que todo lo que yo tengo en mi vida es por lo que yo he hecho, entonces yo ahora voy a tener un orgullo en mi corazón. Eso como sabemos, es difícil andar con alguien que está lleno de orgullo y arrogancia, pero en la iglesia es peor, porque ahora vas a ver los problemas de las otras personas y no vas a tener misericordia de ellos, vas a ponerle más pruebas de que ellos tienen que hacer esto y esto. Pero cuando nosotros empezamos, en vez de empezar con obras y empezamos con gracia, entonces no hay gloria para nosotros mismos, sino que todos estamos apuntando a Jesús. Mira lo que Jesús hizo por mí. Y después lo que pasa es que es un paso de humildad. Yo voy a estar caminando en humildad, y si todos estamos con ese pensamiento, estoy aquí por la gracia de Dios, yo no merezco nada, yo con humildad, cuando alguien falla contra mí, entonces ahora ya tengo ese pensamiento, bueno, yo también hubiera fallado en tu posición, tal vez porque lo único que yo tengo es por la gloria de Dios, es que Dios me ha ayudado. Entonces, en vez de la división, nosotros vamos a pelear por la unidad de la iglesia que se necesita. La iglesia es frágil. Dios nos muestra la forma que podemos tener una iglesia fuerte, y nosotros estamos convencidos cada día que la forma que nosotros tenemos la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Y cada día que vivimos es por la gracia de que Dios tiene una paciencia increíble para nosotros. Entonces, es tan importante que veamos eso. Después, nosotros vamos a ser motivados a vivir por Él. Porque la idea es, ¿por qué vamos a veces el problema hablando de gracia es, bueno, si hablamos mucho de la gracia, entonces nadie va a querer hacer lo bueno. Nadie va a querer venir a la iglesia, nadie va a querer servir o ser bautizado porque no es necesario para ir al cielo. Pero si lo hacemos de la manera que Dios espera de nosotros, entonces no es cierto. Uno está tan lleno de agradecimiento al Señor que uno no puede hacer nada más pero vivir para Él. Y ahora no estás viviendo abajo de una presión de que si yo hago malo, entonces Dios me va a aplastar, sino recordando que Dios es bueno, y por eso mi vida tiene que ser diferente. Yo no puedo seguir igual. Y todo lo que haces de ahora para adelante para ser Jesús es por amor, no por obligación. Y eso es algo muy bonito. Dios nos motiva a vivir para Él por medio de su gracia. Y por eso, cuando estamos viviendo para Él, ahora sí vamos a estar en una posición donde podemos servir uno al otro con brazos abiertos, porque estamos tratando de copiar a nuestro Padre Celestial. Entonces ellos hablan de eso. Pedro da su testimonio que Dios salvó a todos en un instante. No era porque un proceso que hicieron, sino que en el momento que creyeron, Dios los salvó en ese instante. Y así es. Y él dice que no es diferente para los judíos. Fue lo mismo para los discípulos, que ellos no lo recibieron por un proceso de santidad, sino que en el momento que creyeron, Dios los declaró santos, y en ese momento eran hijos de Dios. Y entonces Pedro por eso dice, ¿por qué vamos a poner un yugo que ni nosotros podíamos soportar? Solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. Entonces, lo que hace después es que nos da libertad. Cuando nosotros estamos viviendo por gracia en vez de las leyes, Dios nos da una libertad para vivir una forma que es motivado por amor hacia Él. Y entonces de ahí, después de que de Pedro habló, vemos que el hermano de Jesús habló también. Él se llama Jacobo, y él, lo que vemos es que él llegó a ser el líder de la iglesia. Entonces ahora sí están poniendo atención, él es el que va a tomar la decisión final. Pero lo que vemos es que no solo fue Pedro y Jacobo, si al final todos
entendieron. No es que tomaron una decisión, sino que llegaron a la conclusión que Dios ya había tomado esa decisión. Entonces, el 12, vamos a ir hasta el 15. Entonces, Jacobo está hablando y dice el 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Entonces, tenemos el ejemplo de experiencia de Pedro y ahora vemos el ejemplo por las escrituras. Después de esto volveré y reedificaré la caída de David, refiniré sus ruinas y la restauraré, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Entonces no es una idea nueva, Dios siempre tenía en su plan para salvar a todos, entonces no era solo para los judíos, sino para todos, y Él afirma eso. Entonces el 19 dice, por tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabajo a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces ahí está la declaración, no es por obras, es por gracia. Pero ahora lo que vemos es que la gracia nos lleva a una libertad para servir a Dios. Vamos a ver 3 cosas para terminar. El primero, vamos a empezar con B, fíjate, porque dice, para cuidar a los hermanos. Y eso es lo que vemos. El próximo paso aquí, después de entender que no es por seguir la ley, lo primero lo que hace es pedir un favor. El 20 dice, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados, de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quienes lo predique y lo que lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces lo que aquí cuando lo lees parece, no, eso va en contra de todo lo que acabamos de hablar. Acaban de decir que es por gracia y aquí tienen un montón de leyes. Pero lo que está pasando tiene que ver con la unidad. Tenemos libertad para hacer lo que, para no caer en el infierno cuando nosotros pecamos, pero lo que tenemos es la libertad para servir a nuestros hermanos, porque ellos tenían la libertad, ya lo tienen para vivir la forma de no seguir las leyes que están escritas aquí, las leyes que tenían que ver con este tipo de ley. Pero como el favor es de que por la unidad de la iglesia que pueden igual como aceptar estas leyes para mantener la unidad, porque si has vivido toda tu vida siguiendo estas leyes, sería muy difícil empezar a no seguirlas. Entonces la petición es, mira, como son hermanos en Cristo, los judíos y los no judíos, para que puedan vivir juntos en la iglesia y poder tener compañerismo, hay unas leyes que si no lo siguen, lo van a ofender a sus hermanos, y eso era lo que estaba pasando, es que los gentiles estaban ofendiendo a sus hermanos. Entonces el favor es, aunque tenés libertad, te pido que puedas usar esa libertad para la unidad de la iglesia. Y lo que vemos es que cuando llegó ese mensaje, toda la iglesia estaba emocionada de que habían llegado a ese punto. No era un esclavizante para ellos, de servir a su hermano era algo bonito. Entonces nosotros también tenemos que ver, la libertad de la gracia es vivir como nosotros queremos. Dice Pablo ahí en Romanos 6:1, ¿cierto? Claro que no. No, nosotros no tenemos libertad, pero para vivir en el pecado, eso es ir en contra de todo lo que Jesús hizo. Lo que sí tenemos libertad es para poder vivir para la gloria de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, sino tenemos la libertad para vivir de una forma que trae gloria a Dios por amor. Entonces la libertad que Dios nos da es vivir de una forma que sirve, porque Dios nos va a llamar a una vida que nos sirve. Él va a dar una vida que nos va a traer el gozo que necesitamos, una vida más cercana a Dios, y ahora tenemos la libertad de vivir en esa manera. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, que nosotros podemos al final de nuestra vida no gastarlo en algo que no tiene sentido, sino que vivir al final cuando nosotros vayamos al cielo, que todo tuvo una razón, que nosotros vivimos con propósito y al final Dios recibió la gloria. Terminando con A, es para poder, nosotros tenemos la libertad para compartir el evangelio con otros, que nosotros estamos en una posición ya entendiendo el verdadero
evangelio, que no estamos compartiendo un evangelio que va a esclavizar a personas en vez de darle vida en Cristo. Podemos explicar el evangelio de una forma que sí es bíblico, que no es por obras. La salvación nunca va a ser por obras. Somos el único, no hay ninguna otra religión en el mundo que tiene esta filosofía de que Dios hizo todo y que nosotros tenemos que aceptar y seguirlo. Es completamente diferente porque obviamente Dios lo hizo, es la verdad. Entonces tenemos la libertad en Cristo para compartir el evangelio. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos olvidemos de que vivimos por gracia? ¿Qué podemos hacer en nuestras vidas para asegurarnos que no? Porque ellos, los que estaban yendo en contra de la gracia, eran cristianos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para estar firmes en recordando de la gracia de Dios, para ser una iglesia humilde, para ser una iglesia que da gloria a Dios y que puede ver mucha gente reconocer a Jesús? ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas es llegar a la iglesia, poder cantar, porque en las canciones habla mucho de la gracia de Dios. Otra cosa es por medio de los grupos casas, que cuando estás parte de un grupo casa puedes buscar los testimonios de otro y cómo Dios está obrando en otras personas. A veces es más fácil ver verdades por la vida de otras personas. Pero hay una manera que yo creo que es la mejor para recordar que nosotros vivimos por gracia, que no somos nada sin Cristo, y es compartir el evangelio. ¿Por qué? Compartir el evangelio te requiere estudiar. Tienes que estar preparado todo el tiempo. Entonces tienes que estudiar ¿qué? La gracia de Dios. Tienes que estar siempre recordando los pasajes donde puedes llevar a alguien para mostrar que no es por obras, es por Cristo. Y eso te va a afectar en una forma muy positiva, de que vas a estar recordando la gracia de Dios, que Dios ha tenido gracia no solo en esa persona con quien quieres hablar, sino que en tu vida también para poder hablar con ellos. Entonces esa es la preparación, pero también en comunicar esa verdad vez tras vez, eso nos va a ayudar siempre a estar recordando que Dios es el único que merece la gloria. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la gracia que Él nos ha dado.